que también anunciaba el hermano Adrián, Éxodo capítulo 6. No estaba tomando nada de lo mío, estaba tomando lo que todos sabemos. Hoy nos vamos a exponer a Éxodo 6, donde esa verdad es resaltada: serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vamos a ver juntos la respuesta divina a la oración del libertador que Dios levantó para liberar a su pueblo de Egipto. La respuesta divina a la oración desesperada de Moisés. Vamos a leer los primeros versos del capítulo 6, pero nos vamos a exponer no al capítulo completo. Hoy nos vamos a exponer los primeros 13 versos del capítulo 6 de Éxodo. Dice así la palabra del Señor, Éxodo capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, yo soy Yahweh, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre el Señor Yahweh, YHWH, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos delante de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy YHWH, yo soy el que soy, yo soy el Señor, yo soy Yahweh, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, el Señor. Padre, gracias por tu palabra inspirada, por tenerla en español, por tenerla en nuestro idioma, por poder tener este tiempo expuestos a ellas. Señor, porque sabemos que ella es como espada cortante de doble filo que penetra a lo más profundo de nuestro ser, porque sabemos que ella es viva y eficaz, porque sabemos que no solo de pan vivimos, sino también de la palabra tuya, de toda palabra que sale de tu boca. Señor, y nos hace mucho bien exponernos a la luz de tu palabra, porque lámpara es tu palabra, nuestro camino. Concédenos, Dios del cielo, exponernos debidamente a tu palabra hoy. Y háblanos para más gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. En tiempos difíciles, en tiempos incluso de persecución o tormentos, providencias aflictivas de la iglesia, es cuando más visiblemente Dios se ha manifestado en la historia. Cuando la iglesia ha crecido, ha sido cuando más ha sido perseguida. Cuando más vemos obras portentosas de Dios ha sido cuando la iglesia ha estado en más persecución, cuando la iglesia ha estado, me lo separé un poquito, cuando la iglesia ha estado con más tribulación,
cuando la iglesia ha estado con más problemas y aflicciones. Yo les quiero recordar el tiempo en que fue la iglesia perseguida en tiempos de Esteban. Ustedes recuerdan que Esteban fue apedreado después de dar un discurso fiel y verdadero, cuando les testificó de frente a muchos judíos. Ellos no pudieron soportar las verdades que le estaban diciendo y lo mataron a pedradas. Fue o es considerado el primer hombre que por testificar de Cristo fue muerto, pero no es el último, no fue el último en la historia, ni ha sido el último, ni va a ser el último. Muchos otros tendrán o tendremos que pasar por algo similar. Pero a Esteban lo apedrean y la iglesia empezó a ser perseguida inmediatamente, especialmente por los religiosos judíos, que no eran, la mayoría de ellos no eran convertidos, por supuesto, y perseguían a los cristianos pensando que era una secta falsa, etcétera. Y comenzaron a perseguirlos a punto de querer matarlos, los apresaban, los castigaban. Y la iglesia, sin embargo, empezó a esconderse, por supuesto, y a replegarse. Algunos salieron de Jerusalén y llegaron hasta ciertos lugares. Allí predicaron el evangelio y allí el evangelio se expandió y nació la iglesia en Antioquía, iglesia que después envió a Pablo y Bernabé. O sea, la primera iglesia fuera del territorio de Israel surgió por la persecución. Hermanos, porque en tiempos de persecución y de crisis, Dios se manifiesta de manera excelente, gloriosa, misteriosa incluso. En ese mismo tiempo, no sé si usted recuerda, sucedió algo extraordinario. Un hombre lleno de odio y de rabia, que había estado en la ejecución de Esteban, había salido con odio, con rabia y con poder, porque le pidió permiso a las autoridades para salir a buscar cristianos y meterlos presos. Sin embargo, el Señor se le presentó delante y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre poderoso, lleno de rabia y de odio contra la iglesia, cayó, y desde entonces, después de esa caída, que no sabemos de dónde se cayó, si de sus pies o de algún animal, pero se cayó, y después de esa caída nunca más fue igual. Después de ese encuentro con el Señor Jesús, nunca más fue igual. La iglesia estaba siendo perseguida, pero Dios estaba defendiendo a su iglesia. Dios estaba librándolo del mayor de sus enemigos en ese momento, pero también convirtiendo a ese enemigo en el mayor de los apóstoles de todos los tiempos. El Señor es el Señor. Yo soy Jehová, yo soy Yahweh, yo soy el que soy. Contra ese, nadie puede ir. Persecución a la iglesia, Dios manifestándose de una manera extraordinaria. Si nosotros vemos, hay otro tiempo de persecución terrible en la iglesia primitiva, vemos el libro de los Hechos, y fue en el tiempo en que Herodes se la dio quería simpatizar con los judíos y para eso metía preso a cristianos. Y tomó a uno de los apóstoles, Santiago, y lo metió preso y le cortó la cabeza. Y como eso le gustaba a los judíos, dijo: no, espérate, déjame coger mejor al principal de ellos, a Pedro, y lo tomó preso y lo metió en la cárcel también, y dice que lo aseguró en lo más seguro de la prisión, al final de la prisión, lo más adentro de la prisión, encadenado y custodiado. ¿Ustedes se imaginan la iglesia en ese tiempo orando por Pedro? A mí me encanta ese pasaje porque dice que Pedro estaba custodiado lo más adentro, pero luego dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y hermanos, cuando la iglesia ora, comienzan a suceder cosas por casualidad, entre comillas casualidad, ¿verdad? Porque Dios le encanta, hermanos, movernos a orar y luego escucharnos y respondernos. A Él le place, no sabemos, Él es el Todopoderoso, lo puede hacer sin que nosotros oremos, claro que sí, pero Él lo quiere hacer por medio de respondernos nuestras oraciones. A Él le ha placido que así sea, que tú ores y Él te escuche y responda. Cuando tú oras conforme a su voluntad, cuando tú oras propósitos
lícitos, lo que Él ha establecido que es lícito, a Él le encanta escucharnos y respondernos. Y resulta que tal fue la oración y tal fue la manifestación de Dios en este tiempo de persecución, que el primer sorprendido fue el apóstol Pedro cuando vio que sus cadenas se rompieron. Apareció alguien delante de él y le dijo: ven, sígueme. Y salió delante de un hombre que él no sabía quién era. Lo que sí es cierto es que las rejas se abrían y Pedro salió como perro por su casa de aquella prisión. El primer sorprendido era el apóstol, que dijo, cuando se dio cuenta, dice: no, no es una visión, resulta que yo no estoy soñando, es verdad, estoy aquí afuera. Y el otro sorprendido fueron los que estaban orando, porque cuando Pedro llegó allí donde la iglesia estaba orando, nadie quería creer que Pedro estaba allá afuera tocando la puerta. Hermanos, porque Dios se manifiesta poderosamente cuando su iglesia está pasando por aflicciones. Dios se manifiesta poderosamente, de una manera extraordinaria, en los momentos de crisis, de una manera extraordinaria. Hermanos, hoy nosotros estamos viendo una etapa del pueblo de Dios por aflicciones similares o peores quizás. Estamos mirando esa etapa en que el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto y nosotros sabemos ahora con leyes dentro de la esclavitud más recias, con un faraón superpoderoso que le había dicho ya a Moisés: ¿y quién es Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios? ¿Qué tú me dices? Si ese es el Dios de los esclavos, ¿quién te dijo que yo tengo que escucharlo? ¿Qué tipo de Dios es el Dios que tiene a su pueblo esclavo? Ese es un Dios que no puede para nada. La situación era férrea, era difícil, y así vemos que Moisés va delante de Dios y dice: Señor, aquello que me dijiste, no pasa nada, lo que veo es que las cosas se ponen peores. A veces nosotros pensamos que nuestro tiempo es como el tiempo, o que el tiempo de Dios es como el de nosotros, y queremos las cosas así ya. El Señor nos dice: ora por esto, o nos inquieta orar, y nosotros queremos ya los resultados ya. Así quería Moisés, los resultados ya. Pero Dios tenía un propósito más grande. Un propósito más grande. Si tú ibas y le decías a Faraón: mira, deja salir a mi pueblo 3 días. Faraón: ¿cómo no? Lo que van a ir a adorar, claro, si yo, qué chévere, Jehová. Sí, dale. ¿Qué hubiera pasado? El pueblo hubiera pasado, salido y ya no hubiera pasado nada más. Pero si el faraón se ponía duro, como se iba a poner duro, vamos a ver todo lo que va a pasar. Vamos a ver todo lo que vamos a ver de Dios. Vamos a ver cómo el nombre de Dios es exaltado, puesto en alto, las maravillas de Dios son vistas y Dios es testificado en todo el mundo por medio de la dureza de Faraón. Así que, ¿cuál será la respuesta de Dios ante la oración una vez más con ciertas dudas de Moisés? Bueno, tenemos aquí una respuesta divina digna de atender. En los primeros 8 versos que ya leímos, una respuesta digna de atender. Porque esa respuesta, en primer lugar, revela la manera en que ocurrirá la revelación, la liberación, disculpe. La respuesta divina revela la manera en que Dios va a liberar a su pueblo de Egipto. Y eso lo dice ya en el primer verso. En el primer verso dice: mire lo que dice Dios. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. ¿Qué tú quieres que yo te responda? No, si no te preocupes, que vas a ver cómo yo voy a liberar a mi pueblo de lo que yo voy a hacer con Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Tú sabes, ustedes saben cómo traduce la versión internacional esto. Con mano fuerte por la fuerza. En otras palabras, no es por las buenas, es por las malas, como decimos nosotros. Si no oyes por las buenas, por las malas. A ver, nene, mira, ven acá. Tú sabes que papá te ama, ¿verdad? ¿Verdad, Cristian? Papá te ama.
Te puede decir algo por las buenas, si no obedeces, hay que decírtelo por las malas. Por lo menos cuando un papá quiera disciplinar correctamente a los hijos, no debe ir porque el hijo tumbó una botella de agua y regó agua en la sala. Déjenme decirle, los que tienen niños pequeños, los niños pequeños son torpes. A los niños pequeños no se les disciplina por tumbar algo. Escuchen, mamá, porque eso es lo que más les molesta a ustedes. Los niños pequeños son torpes. Puede ser que agarren un vaso de agua en la mesa y se les caiga el vaso de agua. Ahí se quedan. Ay, fue sin querer. De verdad, fue sin querer. Son entretenidos. Pero eso no es por indisciplina o por rebeldía. Los padres no deben castigar la torpeza de los hijos. Deben enseñarle a tener cuidado, pero eso no se disciplina. Eso no se disciplina. Porque eso es parte de su naturaleza. Así son todos los niños, torpes. Y eso no está en la parte de la naturaleza pecaminosa. Es natural en su crecimiento. Ahora, cuando un niño sí lleva disciplina, cuando desobedece, pero la disciplina debe ser con amor. Debemos acercarnos al niño y decirle, mira, eso que tú hiciste, no debes hacerlo más, que ya sería algo que le ordenamos a hacer, que no hizo, o algo que le ordenamos a no hacer y que hizo. Eso sí lleva disciplina. Lleva una advertencia y luego si se incumple la orden, lleva disciplina. No tirar un vaso de agua sin querer, eso es torpeza. Mira, tienes que tener cuidado con el vaso, pero no se disciplina a un niño por eso. Porque así son. Las madres a veces, ¡oh, mira lo que hace este niño chiquitico! ¡Ra, ra, ra, ra! Cuando ve que el niño está llorando, ella se da cuenta, ay, él lo hizo sin querer. Ahí va para allá. Ay, perdóname. Perdóname, Pipo. Pausa. Estamos en Cuba. Llegó la electricidad. Ponle pausa ahí. Entonces, ya no sé ni por dónde iba, pero los niños, creo que era con los niños, ¿no? Sí, no debemos disciplinar a los niños por cualquier imprudencia o por su torpeza, sino disciplinarlos correctamente por una desobediencia en el Señor. Así debemos hacer y hacerlo siempre con amor. Ahora, miren ustedes cómo la torpeza de Faraón, la torpeza en su carácter, en su corazón, en su maldad, esto sí no es torpeza de niño, es torpeza pecaminosa. Para decir que no conocía a Dios, llevaba un juicio y es anunciado por Dios en este momento. Tú vas a ver lo que voy a hacer con Faraón y vas a ver. Ahora verás, porque con mano fuerte va a dejarlos ir, no por las buenas, sino por las malas. Va a ser con fuerza, por medio de la fuerza, es que Faraón los va a dejar ir. No va a ser sin fuerzas que Faraón los deje ir. No va a ser sin yo poner mi mano fuerte que Faraón los deje ir. Va a ser por medio de la fuerza. Y esto cualquiera diría, bueno, ¿por qué Dios anuncia esto? Bueno, porque Dios sabe lo que va a pasar. Pero, ¿qué tendrá Dios entre manos cuando va a hacer que por medio de la fuerza ocurra algo? Muchas veces nosotros somos ejemplo de eso en nuestras vidas diarias y por las buenas nosotros no salimos de nada hasta que no viene la disciplina del Señor, correctiva del Señor. Pero eso nos hace mucho bien y todos a nuestro alrededor también a veces son beneficiados, muchos alrededor nuestro, beneficiados de ver la disciplina del Señor sobre nosotros, porque todos aprendemos. El Señor nos manda a hacer eso.
Sí, el Señor nos manda a ir por las buenas primero con nuestros hermanos en la iglesia. Sí, por las buenas, estando tú y él solo, decirle que se arrepienta. Si no, ir con dos, pero todavía eso es por las buenas. Pero llega el momento en que es por las malas, tenerlo por gentil y publicano. Y eso hace bien a toda la iglesia, hermanos. Porque todo esto es con el objetivo de que los demás temamos. En el mejor sentido de la palabra, temer. En el mejor sentido de la palabra. Así que cuando una iglesia está disciplinando, está amando a esa persona y está amando a todos los demás, porque estamos viendo esto y temiendo. El verdadero creyente teme a la disciplina del Señor. Un hijo puede temer a la disciplina de su padre, pero también puede entender que su padre lo hace por bien para él. Debe entender eso. Y eso separando los padres que no disciplinan correctamente. Aún así, aunque tu padre no te discipline correctamente o tu madre no lo haga siempre bien, debes entender que siempre lo está haciendo por bien tuyo, aunque a veces se equivoque. Siempre lo están haciendo por bien, aunque a veces se equivoque. Así que, Moisés, no te preocupes, vas a ver lo que voy a hacer con Faraón, porque con mano fuerte va a ser librado. Ahora, aquí se anuncia que va a haber manifestación de la fuerza y del poder divino, y es lo que Dios quiere que todos vean. Dios no está todos los días haciendo una manifestación de su fuerza. Dios no está todos los días diciendo, mira, aquí estoy yo, mira, créanme, y haciendo un ejercicio de fuerza para nosotros, para que nosotros digamos, oh, mira Dios. O haciendo un milagro extraordinario para que las naciones crean. Todos los días no está haciendo eso. ¿Verdad que no? Hoy leímos el Salmo 136. El Salmo 136, cientos y cientos de años después, ¿qué recordaba? Lo que Dios había hecho en Egipto. Hermano, porque Dios no está haciendo esto todos los días. Si Dios lo hiciera todos los días, formara parte de lo cotidiano, no fuera un milagro. Y no creyéramos. Todos los días Dios hace cosas extraordinarias. Hace salir el sol, las estrellas, la luna, el mar se mantiene en su lugar. Hay oxígeno. Hay CO2, que también es importante. Hay lo que tiene que haber todos los días y Él lo hace. Pero para nosotros y para los impíos o ateos, eso es normal. Porque no es extraordinario, ellos lo tienen como normal y entonces no ven nada de Dios en eso. Si Dios hiciera milagros todos los días, fuera normal, ya no fueran milagros. Dios ha hecho esto en alguna ocasión en la historia para testimonio a todos nosotros. Y hay evidencias históricas de eso. Y hay evidencias bíblicas de eso. Y eso nos debe bastar para ver la misericordia de Dios anunciándole a todo el mundo conocido de su presencia, de su poder, de su misericordia incluso. Versículo 2 nos revela el nombre como prueba del éxito y cumplimiento de sus palabras. Dios aquí en su respuesta se revela algo más. No solo revela la manera en que ocurrirá la liberación, que va a ser con fuerza, con destellos de poder y fuerza de su presencia, sino también nos revela ahora su nombre. Y nos revela su nombre como única prueba del éxito de la salida de Israel de Egipto. Hermanos, el éxito nunca depende de los hombres. Siempre depende de Dios. No se nos puede olvidar ese pensamiento de algún teólogo de siglos pasados que decía, cuando me miro a mí mismo, veo imposible salvarme, pero cuando te miro a ti, veo imposible perderme. Hermanos, la salvación de Israel de Egipto dependía exclusivamente de Dios. La salvación de cada uno de nosotros hoy depende exclusivamente de Dios. Gócese en eso. Gócese en eso.
y tengamos entonces la misma perspectiva del salmista que escribió este himno que cantábamos. Sé tú mi visión. Miremos a Él, adorémosle a Él. A mí realmente a veces hay frases sencillas que nos impactan para siempre. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, pero a mí me ha impactado hasta el día de hoy. Esa frase se me ha quedado toda la semana. Una frase que usó el hermano Marcos aquí, hablando, citando a Paul Washer. El hermano Marcos dijo que él escuchó de Paul Washer que lo único que nosotros tenemos y tendremos es a Cristo. Y yo me quedé pensando en la frase. Y hermanos, ¿qué frase? Es verdad. Busque todo lo que usted tiene. No tiene nada. De hecho, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque Cristo es el mediador, es el único en el cual pueden ser salvos los hombres de la ira de Dios. Ante Cristo, ante su tribunal, vamos a estar todos un día. Ante su persona, vamos a estar todos un día. Y el día más importante de todos los seres humanos, ese día, o Cristo dice, este es mío, esta es una de mis ovejas, y te va a poner a la derecha, y te va a decir, venid, bendito de mi Padre, a lo que he preparado para ti. Y tendrás, gracias a Cristo, todo lo que tú tengas. Pero todo lo que tú tienes ahora va a quedar atrás. Y solo te va a quedar Cristo. Todo lo que tú tienes ahora lo tienes gracias a Cristo. Porque todo bien que tengamos hoy, hermanos, si esta tierra no ha sido consumida por el fuego de la ira de Dios, ha sido por Cristo. Y todo lo que hoy gozamos, lo gozamos porque a Cristo le complace que tú lo tengas para que lo disfrutes. Ya sea tu familia o los bienes que tenga, todo es gracias a Cristo. Pero todo lo que tendrás por siempre es Cristo. Todo lo que te mantendrá en la eternidad a su lado es su perfección, su sacrificio completo y perfecto. Todo es Cristo. Así que la semana pasada escuché lo que tenía que escuchar para yo vivir para siempre. Todo lo que tengo, si hay un buen resumen de las Escrituras, es esa. Todo lo que tenemos es Cristo. Y no sé qué tiene que ver eso con el pasaje que tenemos aquí, pero créame que sí. Porque si Dios se manifiesta con su nombre como el Dios de pacto o el Dios que está presente y que es, y se manifiesta a un pueblo, es porque ese pueblo está escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios se manifiesta ahora, Dios da su nombre como prueba de éxito. Y dice así en los versículos 2 y 3 de nuestro texto. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Hermano, yo espero que aquí no haya que dar muchas veces esta mini conferencia, pero la voy a dar una vez más. El nombre Jehová que tiene nuestra Biblia en el siglo XXI. Nuestra Biblia, si usted ve en la primera página, dice versión Reina Valera del año 1960, ¿sí o no? Ajá. Esto es lo que Reina Valera de 1960. ¿Qué cosa es eso? Bueno, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron dos hermanos, reformados por cierto, de siglos pasados. Uno, Casiodoro de Reina, un poquito antes de Cipriano de Valera, pero no sé si llegaron a conocerse, creo que sí, en algún momento se conocieron. Pero los dos españoles, uno continuó la obra del otro.
O sea, Casiodoro de Reina fue el que se dio a la tarea de traducir toda la Biblia del griego y el hebreo al español. ¿Ya? Pero Cipriano de Valera tomó esa obra que había hecho Casiodoro de Reina y la mejoró. La hizo un poco más asequible al español de su época, algunos errores pudiera ser, pero hizo una revisión de ese trabajo del griego, del hebreo al español, una revisión excelente. Y llegamos a tener una traducción en español en otras épocas atrás. O sea, y estamos hablando de los años 1500, la primera revisión, la de Casiodoro de Reina, 1600 y algo, la de Cipriano de Valera. Pero, ¿qué ha sucedido con esas revisiones o esas traducciones? Se han seguido revisando. Se hizo revisiones en el siglo XVIII, se hizo revisiones en el siglo XIX, en el XX, y tenemos ya la del siglo XX, bueno, hay otras más, pero la nuestra, la que usamos, es de mediados del siglo XX, 1960. Con esa la hemos quedado. Hay revisiones todavía más contemporáneas, pero nosotros tenemos aquí, usamos la Reina Valera del 1960. Es una revisión del trabajo de Casiodoro y de Cipriano, ¿verdad? Ahora, las primeras traducciones de Casiodoro y de Cipriano, nunca vas a ver la palabra Jehová en esas traducciones. ¿Oyeron? Usted revisa las primeras traducciones y la palabra Jehová no aparece. ¿Por qué no aparece? Simplemente porque el nombre Jehová es un nombre contemporáneo. Es queriéndole dar una manera pronunciable al nombre hebreo que se escribe con unas letras que nosotros no entendemos, pero que llevándola al español sería YHWH. ¿Pronuncia ese nombre? O sea, las letras hebreas, si te las pongo aquí, yo mismo no las sé dibujar, usted no lo va a entender nada. Las letras hebreas que se traducen en consonantes en español, YHWH. Cada vez que usted en su Biblia lea Jehová, realmente lo que ahí dice en hebreo, porque es donde encuentras la palabra Jehová, en hebreo, o la palabra YHWH, entonces en hebreo, para español sería YHWH. Los judíos le llamaban a ese nombre el nombre impronunciable de Dios. Algunos judíos decían que cuando tú tratabas de decir ese nombre, era como... No podías decir nada. Era como un respiro. Y algunos incluso dicen que el nombre de Dios es como un respiro nuestro, que cada respiro nuestro es gracias a Dios. Hermanos, ese nombre, Jehová, es un nombre tratando de ponerle letras al nombre impronunciable de Dios. Así que cuando usted me ve a mí aquí fajado, que si Yahweh, que si YHWH, que si el Señor, es porque yo tengo, por supuesto, en mi conciencia eso. Jehová no es realmente el nombre de Dios. Así que cuando los ruselistas dicen que Jehová es el nombre de Dios, tú sabes cuántos se están equivocando ahí. ¿En cuántos se están equivocando? Ahora, las primeras traducciones de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera al español, igual que las primeras traducciones que se hicieron al inglés y a muchos idiomas, traducían YHWH como el Señor. El Señor. Porque el nombre implica el que es por encima de todo. El que existe por encima de todo. El que es y del que todo el mundo depende. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él es el que es
y todo depende de su existencia. Los ángeles dependen de su existencia. Todas las cosas dependen de Él, pero Él existe independientemente de todo. Y lo que está diciendo Dios aquí es, yo soy el que soy. El faraón existe gracias a mí. Egipto existe gracias a mí. Ustedes existen ya gracias a mí. Yo soy el que existe independientemente de todo. Yo soy, les va a liberar. Todo lo demás, empuja lo que es de cartón. Yo soy Dios. Es lo que está diciendo Dios aquí. Él se está revelando a ellos como el Dios que es independientemente de todo. Y Él va a demostrarle a Faraón y al mundo entero en ese tiempo, al mayor de los imperios en ese tiempo, junto a su pueblo, que Él es el que es. De hecho, en las Escrituras, usted se encuentra que Moisés dice que Dios es YHWH, no aquí, es antes, en Génesis. Aquí fue cuando Él reveló ese nombre. Lo que pasa es que al que le reveló ese nombre es a Moisés, y Moisés fue el que escribió Génesis. Solo que aquí nos está diciendo el momento en que reveló su nombre, pero desde antes Moisés era el relator, así que lo estaba diciendo ya. Y es una contradicción cuando tú ves esto y dices, pero el nombre no se menciona por primera vez aquí. No, claro, porque lo menciona Moisés, pero se lo reveló aquí. Pero Moisés solo dice que Dios es YHWH después de la creación. Cuando ya todo es creado, dice Dios, y Dios creó todo, pero habla de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todo vino a existir gracias a YHWH. Hermanos, Él es el que es, y todo depende de Él. Todo tiene existencia gracias a Él. Por eso debe bastar esto. Le dijo, yo soy el que soy. Versículo 3 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como el Shaddai, como el Todopoderoso. Y eso es suficiente, ¿ustedes no creen? Se te presenta un Dios y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Ah, tú lo puedes todo, suficiente, ya no necesito nada más. Dice, pero espérense, a ellos no me manifesté. Dice, mas en mi nombre yo soy el que soy, no me di a conocer a ellos. Ahora les estoy diciendo algo más. Yo no soy solo el Todopoderoso, yo soy el único que existe, es y tiene existencia propia. Todo lo demás depende de mí. Así que Faraón será muy grande para ti, pero para mí es algo minúsculo, dependiente de mí. Y yo voy a demostrarles eso. Faraón con todos sus dioses no son nada para mí. Existen gracias a mí. Todo lo que existe, existe porque yo soy. Esa fue la revelación que debió ser suficiente para Moisés y para todo el pueblo de Israel. También debió ser. Ahora, Dios revela más en su respuesta. Revela ser el Dios del pacto como prueba de su fidelidad. Dios le revela a Moisés una vez más que Él es el Dios del pacto. Yo soy el Dios que soy fiel a mi pacto, que entro en pacto misericordiosamente con los hombres y derramo de mi misericordia con todos los que están en ese pacto conmigo. Ahora, recuerde usted cuál es el fundamento de ese pacto. El fundamento de cualquier pacto que Dios haga con los hombres, ¿cuál es? Es el pacto de redención que Dios hizo en la Trinidad, en la eternidad. Todo pacto que Dios haga con los hombres tiene que ver con el pacto que Dios hizo en la Trinidad, en Cristo Jesús. Todo pacto que Dios haga de tener misericordia de alguien es tener misericordia por los méritos de Cristo. Es porque en la eternidad el Cordero había sido inmolado.
es porque ya alguien había muerto en nuestro lugar y Dios iba a hacer que eso sea verdad en la historia. Iba a enviar de verdad a su Hijo a morir en lugar de nosotros, pero todos los que han tenido misericordia han sido objetos de misericordia gracias a la obra de Cristo, que un día en la historia iba a ocurrir. ¿Ustedes recuerdan cómo Dios le dijo a Abraham? Abraham, yo entro en pacto contigo, te voy a dar la tierra en la que moras, voy a ser tu Dios y tú y tus descendientes van a ser mi pueblo y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, incluyéndote a ti, Abraham. Es en tu simiente que tú vas a ser bendito. ¿Cómo es eso? Todavía no ha nacido y él es el que me va a bendecir a mí. Sí, por eso Jesús nos explicó cuando estuvo aquí, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo es eso? Sí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y si ustedes creen que era importante Jacob, déjenme decirte que uno mayor que Jacob está aquí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Abraham iba a ser bendecido también en su simiente. Que toda bendición que usted encuentre para los hombres es gracias. ¿Usted se dan cuenta de eso? Toda bendición que usted encuentre por ahí es gracias a Cristo. Es en Cristo. Y es por medio de la relación pactual, de ese pacto que Dios ha establecido de querer tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia en Cristo, que en este caso el pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a tener misericordia de Dios. Allí de ese pacto nos habla Dios en el verso 4 en adelante. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Y ahí menciona parte de los beneficios de ese pacto. Dice: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y déjeme enseñarle, por favor, ¿Dios tiene mala memoria? Bueno, nosotros tenemos que entender que en muchas ocasiones Dios nos usa este tipo de terminología en las escrituras, o en las escrituras encontramos este tipo de palabras que nos hace pensar como si Dios fuera un ser humano y le hace falta acordarse de algo. Y debemos interpretar correctamente que siempre que se usa esto es para mostrarnos algo, pero no nos habla esto de la persona de Dios. O sea, el que me acordé de mi pacto no es que se lo había olvidado, como se lo olvida a los hombres. Es que me acordé para hacer ahora ejecución de ese pacto, porque le había dicho ya a Jacob que iban a estar en tierra ajena, en tierra de Egipto, iban a crecer en la tierra de Egipto, iban a ser esclavizados en la tierra de Egipto, pero luego Dios los iba a sacar de allí y les iba a dar la tierra. Me acordé de ese pacto en el tiempo indicado y ahora este es el tiempo indicado. Por 400 años y todo estaba profetizado exactamente así, con tiempo y todo. Así que Dios se muestra a sí mismo como el Dios de pacto y debemos siempre recordar cómo siempre Dios anuncia sus misericordias y bondades en función del pacto. No se crea lo que dicen por ahí, que Dios ama a todo el mundo indistintamente fuera del pacto. Dios no. Dios ama, Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia, Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero hermanos, Dios es justo y todos nuestros pecados merecen la ira de Dios. Nosotros ahora vamos a ser testigos, en lo adelante vamos a ser testigos
de la misericordia de Dios sobre un pueblo, sin embargo, la justicia de Dios sobre otro pueblo. Ajá, seres humanos iguales. Asegurémonos de estar en el pacto, porque todos los que están en el pacto son objetos de misericordia. Todos los que están fuera del pacto van a conocer a Dios, sí, su justicia, su brazo fuerte. Que ese Dios los está llamando a entrar en pacto con Él, sí, los está llamando, les está haciendo una invitación formal, real, seria, pero realmente la mayoría de nosotros no quiere entrar en pacto con Dios, quieren seguir pecando. Miren cómo el clamor de los hijos del pacto es el clamor que atiende Dios con misericordia. Había clamor de entre los egipcios por algo a cierto Dios. ¿Ustedes no creen que dentro de los egipcios había personas que querían subir de rango en el poder, como por ejemplo tener más dinero? ¿Cuántos saben que nosotros los seres humanos siempre queremos más? Basta que te suban el salario de 5,000 a 10,000 para que te des cuenta que necesitas 15,000. Cuando te lo suban a 15,000 te vas a dar cuenta que vas a necesitar 20,000. Y así te puedo asegurar que los mayores millonarios del mundo lo han preguntado cuánto te hace falta y ellos te van a decir, como dijo cierto millonario, un poco más. Y estamos hablando de multimillonarios. Así que el ser humano siempre va a querer más. Así que estoy seguro que dentro de los egipcios había quien levantaba su clamor, por supuesto no al Dios verdadero, pero su clamor a ciertos dioses, a cualquiera allá arriba, pidiéndole prosperidad. Pero ¿cuál es el clamor que Dios oye? El clamor del pueblo de su pacto. Atiendan aquí porque los egipcios eran seres humanos. Claro, claro. Y por ahí hay muchos que enseñan que cualquiera puede orar a Dios. Hermano, cualquiera no puede orar a Dios. Los que están en pacto con Dios son los escuchados por Dios. ¿Sí? ¿Lo escucharon aquí? Yo escuché el clamor de los hijos de Israel y me acordé de mi pacto. Dios escucha el clamor de su pueblo. El de su pueblo, Él lo escucha. Dios no escucha a los otros, a los impíos, a los que no quieren saber nada de Dios porque Dios es sordo. No, Dios escucha todo. Dios no es que no tiene la capacidad de oír. No, si tú no estás en Cristo, si no estás en el pacto, Dios no te puede oír. No, Dios sí te puede oír. De hecho, te escucha. Y todo lo que escucha, ¿sabe qué cosa es? Trapo de inmundicia. Todo lo que tú le tiras es trapo de inmundicia. Ofensas a Él. Porque de hecho, una persona que no está en Cristo no puede orar. No puede orar, no tiene derecho a orar. No tiene derecho a acercarse al trono de gracia, va sin sacrificio. Es como la ofrenda de Caín, le ofende, no le gusta. Entonces cualquier plegaria que se levante hacia arriba, que no sea en Cristo, es una plegaria desagradable delante de Dios. Pero el clamor de su pueblo del pacto, ese clamor, Dios sí lo escucha y lo atiende con misericordia. Y basado en su pacto, Moisés debe decir a los hijos de Israel lo siguiente. Y ahora estemos atentos porque esta parte es crucial, yo creo. Esto es lo que Dios le dice que tiene que decirle al pueblo de Israel. Dice el versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel lo que te digo ahora. Les dirás, yo soy el que soy. Comienza por aquí. Dile quién soy yo. Revélales mi nombre. Revélales mi persona. ¿Quién soy yo? Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que ellos me conozcan, que sepan quién soy yo. Pero dice además, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido,
y con juicios grandes. Déjenme comenzar por hacerles ver junto conmigo quiénes aquí van a hacer algo por la liberación. Todos tienen que poner un poquito de su parte, ¿ustedes no creen? Eso no es, ese debe ser el mensaje que Dios tiene para el pueblo. Ustedes están en esclavitud, bueno, cada uno tiene que hacer un poquito de su parte, a ver, una gotica de arena tú y una gotica de arena yo, y entonces si tú te esfuerzas, Dios te ayuda. Eso dice ahí. ¿Verdad que no? Si una palabra se repite en todo este pasaje, ¿ustedes saben cuál es? Yo. ¿Y saben quién es yo? Dios. Hermanos, no hay nada que un esclavo en total esclavitud, que no tiene nada para hacer, no puede hacer nada contra los que tienen las armas y el poder. Nada puede hacer por ser libre. Necesita un libertador. Y en esa condición están todos los que están en una herencia de esclavitud, como están todos los hijos de Adán. Todos nosotros somos hijos de Adán. Todos nosotros estamos en un Egipto. Todos nosotros necesitamos un libertador que nos libere. Todos. Todos necesitamos un libertador que nos libere de una vez y que nos siga liberando todo el tiempo. Hermanos, si una cosa se repite aquí es que es Dios el que libera. Es Dios. Yo os libertaré de las tareas pesadas, yo os libertaré de la esclavitud de Egipto, yo os redimiré. Ahora, todos estos términos, sacar de las cargas pesadas, liberar de servidumbre y redimir con brazo fuerte y extendido, hermanos, todas son alusiones a la esclavitud de la cual Dios libera a su pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo? Todas tienen que ver con sacar de la esclavitud. Ahora, uno de los términos que usa es redimir. Y yo sé que cualquiera que ha estado un tiempo en la iglesia ha escuchado ese término, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese término? El Señor es el que nos redime, Él es el que nos... Pero a veces no tenemos ni idea de qué quiere decir el término. Pero necesitamos conocer el término. ¿Por qué necesitamos conocer el término? Porque es que no sabemos, a veces no tenemos la plenitud, la implicación de la salvación hasta que tú no entiendes los términos en que se usa de qué somos salvados. Y es que a veces las personas no están tan agradecidos al Señor como aquel publicano que el Señor entró a su casa y vino una mujer pecadora y se tiró a los pies de Jesús y empezó a bañar con lágrimas sus pies y a secarlo con su cabello. Y nosotros a veces somos como aquel publicano que dice, mira, si el Señor fuera el Señor, si fuera alguien de verdad con discernimiento espiritual, supiera quién lo está tocando. Y como el Señor era más que lo que pensaba aquel publicano, le dijo, Simón, yo entré a tu casa, o antes de eso le dijo, te voy a decir una parábola para probar tu conocimiento. Si un acreedor tiene a dos personas con deudas, a uno decide perdonarle la deuda de 1,000 pesos porque sabía que no se lo iba a pagar, pero a otro le perdona una deuda de 300,000 pesos. ¿Quién tú crees que esté más agradecido y ame más a aquel acreedor? Enseguida el publicano le dijo, no, el de 300,000. Dice, yo entré a tu casa y tú no me limpiaste los pies ni me diste una toalla para secarlo. Pero esta mujer no ha dejado de limpiar mis pies con sus lágrimas y de secar mis pies con sus cabellos. Porque al que mucho perdona, mucho se le perdona, mucho amor muestra. Lo que pasaba con el publicano es que pensaba que no tenía mucho pecado.
Lo que pensaba el publicano es que esta mujer era una pecadora y él no, no tanto. Si él hubiera estado agradecido del perdón del Señor como esta mujer, lo hubiera recibido mucho mejor, lo hubiera amado mucho más. Y hermanos, a veces nosotros no valoramos la salvación porque no sabemos de qué fuimos salvados. Y el término redención nos habla mucho de eso. Todos los que están en Cristo han sido redimidos de sus pecados. Y a veces lo decimos así, yo he sido redimido de mis pecados y ni tenemos idea. ¿De qué se trata eso? Ni tenemos idea de lo que eso implica y de cuánto se ha obrado para redimirnos de nuestros pecados. Pero el término redención, como bien se trata en este pasaje, tiene que ver con esclavitud. Tiene que ver con liberación de una esclavitud. Y usted dirá, pero yo nunca he sido esclavo de nada. Sí, has sido esclavo. Tú y yo, si estamos hoy en Cristo, fuimos esclavos del pecado. Pero déjenme decirle más, no solo fuimos esclavos del pecado, por ahí anda nuestro amo o el que fue nuestro amo. ¿Sabes qué? Con unos grilletes todo el tiempo para querer ponernos el grillete otra vez. Y déjenme decirle que aunque hayamos sido redimidos por el pecado y ya no seamos esclavos, si nosotros le damos un chance a ese que fue nuestro amo y le estiramos el dedito, él va a querer amarrarnos la mano entera. A Dios gracias, porque el que nos redimió está dispuesto a seguirnos liberando. A Dios gracias por eso. No nos va a dejar en manos de nuestro amo nunca. Pero, hermanos, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, no debemos ignorar sus artimañas, su poder, porque quiere esclavizarnos otra vez. Dios le dice a su pueblo en Egipto, yo los voy a liberar de la carga pesada, de la esclavitud, los voy a redimir. En otras palabras, ustedes saben qué estaba diciendo Dios. Voy a hacerme su familia, quizás es por la distancia. Yo voy a hacerme su familia, cercano a ustedes, y los voy a comprar. El pueblo de Israel entendió pronto qué cosa quería decir redimir, porque ellos tenían ciertas prácticas en su cultura de redimir a aquellos que eran esclavizados. Redimir era un término que se usaba para rescatar de la esclavitud y sobre todo tus parientes eran los que te podían rescatar de la esclavitud. Por eso Jesús se tuvo que hacer nuestro pariente, hacerse uno como nosotros para redimirnos de la esclavitud del pecado. Un pariente podía rescatar a otro de la esclavitud, podía ir y dar un dinero para rescatar a alguien que había tenido que brindarse por esclavo, por falta de economía, se tenía que hacer de esclavo de alguien. Podía venir un pariente y rescatarlo con dinero y decir, vamos, te redimo, te compré. Pero hermano, la redención implica pagar un precio por. Dios les está diciendo, yo voy a pagar el precio para rescatarlos a ustedes. Yo les voy a liberar de Egipto, pero yo también voy a pagar el precio por su libertad. Señor, gracias por su redención de los israelitas, pero también de nosotros en la verdadera y más completa redención en Cristo Jesús. Pero además Dios le dice más. Dios no solo le dice, les voy a rescatar, les voy a redimir, les voy a librar de la servidumbre, yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso es lo que le dice en el versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios y os saco debajo de las tareas pesadas. Hermanos, yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Qué suficiente deberían ser esas palabras. Qué
¿Qué suficiente deberían ser esas palabras? Ah, tú vas a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser tu pueblo. Ya. Hermanos, ¿los egipcios iban a ser su Dios, su pueblo? No. Pero no son seres humanos también. Sí. ¿Y por qué no eran su pueblo? Porque Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y Dios se compadece de quien quiera compadecerse. Dios no tiene que ser el Dios ni tiene que tomar por pueblo a todo el mundo. Nunca ha sido así y nunca será así. Así de sencillo. El Dios que él iba a ser Dios del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. El resto de la humanidad, ni los heteos, ni los fereceos, ni los cananeos, ni ningún pueblo del mundo, ni los egipcios, ni ninguna otra nación iba a ser su Dios. Él iba a ser su Dios, ni iban a ser su pueblo. Ellos iban a ser su pueblo y él iba a ser el Dios de ellos. Pero esta es la mayor de las bendiciones que nosotros podemos gozar. Que Dios sea nuestro Dios, que Él iba a estar presente para nosotros siempre como Dios y que nosotros seamos su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, que sea su pueblo. Y miren cómo está implícito una frase muy importante. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. En otras palabras, ustedes me van a conocer. En otras palabras, voy a hacer, porque esto lo va a hacer todo Dios, que ustedes me conozcan. Es interesante que después, cuando se anuncia el nuevo pacto, Dios enseñándonos cómo era más excelentemente su pueblo y quién era verdaderamente su pueblo, porque dentro de Israel siempre hay un Israel verdadero. Y cómo cuando llegara el nuevo pacto o nuestro tiempo, todos le iban a conocer. Porque Él iba a hacer que lo conocieran. Porque Él iba a quitar el corazón de piedra de ellos, les iba a poner un corazón de carne, iba a escribir su ley en sus corazones. Y todos, dice, iban a guardar, haré que guarden mis mandamientos. Y todos me conocerán. Todos me conocerán. Ahora, ¿de quién depende eso? Hermano, yo no sé, pero en la Escritura dice que todo eso lo hace Dios. Ah, pastor, eso quiere decir que ya no hay que leer más la Biblia, porque bueno, yo lo voy a conocer, Él lo hace todo. No, Él pone su ley en ti. Y dentro de su ley está que le conozcamos, que le amemos, que le busquemos. Dice, y me seguirán porque yo estaré con ellos, porque yo haré que ellos lo hagan. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú vas a buscar a Dios y su palabra y eso te va a interesar mucho. Así que si tú no quieres leer nada de la Biblia, ni te interesa la Biblia, bueno, no te mientas más a ti mismo. No te mientas más a ti mismo, te estás engañando a ti mismo. Dios no ha hecho esa obra en ti, tú eres más un egipcio que un israelita. Porque todo el que lo conozca, hermano, va a querer conocerle más. Va a querer conocerle más. Porque en esto está la vida, en conocer a Dios. Y también Dios le promete una última cosa a su pueblo. Dios le dice a Moisés que también tenía que decirle esto. Y diles que les voy a dar la tierra por heredad. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Quién? Yo, Jehová. No, pero tienes que esforzarte un poquito si tú... ¿Dice eso? Si quieren que yo los meta en la tierra, esfuércense un poco. ¿Dice eso? Dice, yo os la daré. ¿Quién sabe que la tierra que debemos esperar tú y yo es esa ciudad en la cual Dios estará con nosotros? Esa ciudad que cantábamos hoy. Me señalo para aquí porque aquí se proyecta
No porque la ciudad esté para allá, porque para allá está el norte, no se vayan, no me malinterpreten. Esa ciudad que cantábamos hoy en el himno es la ciudad en la cual Dios nos va a meter. Hermano, porque aquí estamos viendo solo lo que Dios hizo con Israel una vez. Pero todo esto para conocimiento de nosotros. Todo esto para enseñarnos a nosotros que el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida como lo prometió, ese mismo Dios nos prometió a nosotros sacarnos de la esclavitud de Egipto, de nuestros pecados y llevarnos a la tierra prometida donde hay cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Cuando Jesús le dijo, voy a preparar lugar para vosotros, les estaba diciendo, hay un lugar mejor que Canaán para vosotros. Es el verdadero Canaán. Hermanos, Él nos va a meter en la tierra prometida. ¿Puede usted descansar en eso? Esfuércese y descanse. Me encanta un verso que dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No, ese es 1 Timoteo, ¿no? Bueno, ahora no tengo la cita aquí, pero me parece que está por ahí. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es Pablo diciéndole a Timoteo. Pablo diciéndole a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo. ¿Cómo es eso? Gracia es gracia. Esfuérzate en la gracia. Solo podemos tener esfuerzo por la gracia. Y debemos esforzarnos en esa, teniendo como fuente de todo nuestro esfuerzo la gracia que es en Cristo Jesús. Usted y yo podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante porque nuestra carrera está siendo llevada, guiada, fortalecida por el Señor. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, hermanos. Voy a preparar lugar para vosotros. Padre, guárdalos en tu verdad. ¿Cuántas promesas tiene que hacer Dios? No las va a cumplir. No las va a cumplir. Todo lo que el Señor promete lo cumple. Dios ha alzado su mano. Dios ha prometido guardarnos en Cristo, salvarnos en Cristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. ¿Eso será mentira? Lo dijo un apóstol de Jesucristo. Él comenzó la obra, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. El que es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie puede arrebatar a mis ovejas. De la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Eso es, yo os meteré en la tierra de Egipto. Los sacaré de Egipto, los meteré en la tierra prometida. La tierra por la cual he alzado mi mano, yo he jurado. Hermano, ¿puedes descansar en eso? Es Dios. Es Dios. Que nuestra mirada esté puesta en Él, como cantábamos. Que Él sea nuestra visión. Que Él sea nuestro anhelo. Que no anhelemos herencias temporales ni cosa temporal. Que nada temporal nos aparte de Él. Que nada de este mundo nos aparte de Él. Elevemos nuestra voz, como dice el canto también. Nuestros ojos, disculpen. Elevemos nuestros ojos arriba. No miremos tanto aquí a lo temporal. Gocémonos en Cristo, en Dios. Él debe ser nuestro todo. Hermano, cualquiera diría que tal revelación, que tal respuesta divina y tal manifestación de la obra de Dios y la revelación de Dios, hablando a su pueblo, tenga una respuesta o un resultado extraordinario. ¿Ustedes no creen eso? Consuélense junto conmigo, predicadores. A veces tú puedes predicar el mejor sermón, la mejor palabra, llena de palabra de Dios, y el resultado ser nulo por el momento. Por el momento. Por eso yo le llamo a esto
los resultados inmediatos de las palabras de Dios. En el versículo 9, miren qué dice. Y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Yo pregunto, ¿eso no fue una palabra poderosa de Dios? Lo habló de esa manera. Así mismo lo habló a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Habló lo que Dios le dijo de esa manera. ¿Resultados? Bueno, yo le llamo los resultados inmediatos, porque después hay otros resultados, pero el resultado inmediato de hablar lo que Dios decía, miren cuál fue, hermanos. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Para que ustedes vean que el oír también es algo de Dios. La congoja y la esclavitud te hace sordo. Personas que tú le hablas, les puedes gritar lo que Dios dice. La verdad de Dios, no escuchan. Simplemente no escuchan. No escucharon, dice los hijos de Israel, no escucharon. La congoja, la servidumbre no los dejaba escuchar. Si un día escuchaste, hermano, fue por la gracia de Dios. Dios te sacó de la congoja y de la esclavitud. Dios te levantó, te resucitó y luego tú escuchaste. Solo así escuchaste. Bendito sea el día en que escuchamos su voz. Los versículos 10 y 12 nos hablan del desaliento de Moisés nuevamente. Pero el versículo 13, Dios recomisiona, vuelve a comisionar a Moisés y a Aarón para ir ante el pueblo y ante Faraón. Fíjense el versículo 13 conmigo, dice, entonces Jehová habló a Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Qué bueno que el hombre puede desanimarse, pero Dios es fiel a su pacto. Tú y yo podemos flaquear, pero Dios es fiel a su pacto. Hermanos, miremos juntos los propósitos divinos, firmes y eternos de Dios y admiremos la misericordia y la bondad para con los hombres en general, porque Dios iba a manifestar su poder allí delante de todos los egipcios, delante del pueblo de Israel, pero delante de todos. Dios no hizo nada en secreto. Dios manifestó su poder delante de todos. Pero miremos cómo sigue, hermanos, Dios revelándose a su pueblo. Y cada vez más Dios se revela de una manera más excelente a su pueblo. Miren, esto es una verdad gloriosa que aquí vemos muy claramente. Dios, en su providencia, en sus deseos, Dios ha querido irse revelando paulatinamente. Por eso quizás vemos aquí que nadie llega siendo un ducho en toda la materia. Tiene que empezar y va conociendo algo de Dios y algo más de Dios. Y nunca vamos a dejar de aprender, pero Dios se va revelando a nosotros paulatinamente. Pero es que Dios en la historia se ha revelado así. No me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob como el Señor de señores, el Rey de reyes, el gran yo soy, YHWH. Me manifesté a ellos como el Shaddai. Pero ahora me manifiesto a ustedes como el gran yo soy. Hermanos, a Dios le ha placido. Aquí sabían Abraham, Isaac, Jacob, Moisés incluso sabía que Dios era un Dios trino. ¿Sabían ellos que ese Dios un día se iba a encarnar y iba a vivir entre nosotros? No, hermanos, no. Eso Dios fue revelando paulatinamente en el tiempo. Dios se fue revelando y se fue mostrando cada vez más. Y un día, quizás por la eternidad, lo vamos a estar conociendo cada vez más. Pero lo que Dios ha querido dar a conocer salvíficamente para todos los hombres, ya Dios lo ha revelado. Lo ha revelado por medio de su palabra. Hasta hoy lo que ha querido revelar de sí mismo, ya lo ha revelado. Y nosotros podemos considerarnos dichosos porque
Muchos de nuestros hermanos que perecieron sin conocer lo que hoy nosotros conocemos. Bueno, hoy lo conocen porque están en la gloria y lo están viendo de frente, pero nosotros tenemos la dicha de conocerlo en vida o aquí, en este lugar. Dios nos lo ha revelado. Dios se ha revelado paulatinamente hasta que la plena revelación de sí mismo es el Señor Jesucristo. Él dijo, a Dios nunca le vio jamás, el Hijo del Hombre le ha dado a conocer. Y aquí se ha revelado plenamente en Cristo Jesús. Ahora, miremos también su fidelidad al pueblo de su pacto. Dios es fiel. Y admirémonos de Él, gocémonos en Él, descansemos en Él. Así como descansamos esperándole, debemos descansar para cada una de las etapas y procesos en nuestra vida. Debemos mirar que Dios está atento al pueblo de su pacto y que Él es fiel a su pueblo. Miremos al hombre en esta historia tan frágil. El hombre frágil, aturdido, preocupado. Por otro lado, eso si pensamos en Moisés. Está aturdido, preocupado. ¿Qué pasa? No pasa nada. Dios no hace nada. No me escucha el pueblo. ¿Qué me va a escuchar Faraón si el pueblo ni me escuchó? Esos versos no los leí, pero ahí están. Cuando Dios le dice, dale, ve al pueblo. Ahora ve a Faraón. No es que Faraón, si no me escuchó el pueblo, imagínate Faraón. Eso es como un predicador que está aquí predicando al pueblo de Dios y el pueblo de Dios no le hace caso. Imagínense, va a tener ánimo de predicar allá afuera. Si los creyentes no me oyen, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Hermanos, aquí se nos muestra el hombre como el hombre, hay que imitarlo, hay que ser como Moisés. Yo creo que no. Hay que ser como los israelitas. Creo que tampoco. Los israelitas incrédulos, aturdidos por su congoja y su esclavitud. Hermanos, pero Dios, fiel, firme en sus planes, firme en su misericordia para con su pueblo, independientemente de que no escuche. El pueblo no te escuchó a Moisés, que se preparen. ¿Qué usted cree? No. El pueblo no te escuchó a Moisés, tranquilo. Ve ahora donde está Faraón y ve a donde está el pueblo con nueva directriz. Hermano, Dios es fiel y es misericordioso. Pero meditemos también en lo prometido por Dios al pueblo de su pacto. Liberación de la esclavitud o redención. Hermanos, el que nos amó estando nosotros aún en nuestros pecados, no nos seguirá amando. Dios nos manda a meditar en ese amor. Pastor, pero yo estoy luchando contra un pecado que me hace caer una y otra vez. El que te redimió y te compró cuando tú tenías ese y muchos otros pecados que te esclavizaban, ¿no te liberará de ese también? Si una mentira nos repite Satanás, es que no voy a dejar ir a este pueblo. Tú no vas a salir a adorar a Dios, tú vas a ser siempre mi esclavo. Hermanos, Dios es fiel a su pacto. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando este pastor te vea en tus pecados, o cualquier hermano te vea, no te va a dejar ahí. Te va a reprender, te va a tratar de sacar de allí, pero de todas maneras vamos a estar confiados en que el único que te puede sacar de allí es el Dios que nos puede liberar a cada uno de nosotros de todos nuestros pecados. Mi hermana, si tú no puedes someterte a tu esposo, déjame decirte que se puede en Cristo. Mi hermano, si tú no puedes salir de ciertos juegos o vicios o deseos de tus ojos o de tu carne o de tus pensamientos, Dios puede sacarte de todos ellos. Dios puede hacer que Cristo sea el único tesoro
en tu vida por el cual abandones todo solo por Él. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es fiel. Él te va a sacar de la esclavitud. Él te redime. Dios ha prometido ser nuestro Dios, el que siempre te va a liberar, el que siempre va a estar ahí para sacarte, el que siempre va a estar ahí para ayudarte, tu escudo, tu fortaleza. Él es tu Dios. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, ¿conoce Dios la fragilidad de los israelitas? Claro. ¿Conoce tu fragilidad? Claro. De todas maneras, Él dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios. Y no me pregunten por qué, no sé por qué. Porque nosotros damos vergüenza. Yo doy vergüenza. Pero Él no se avergüenza de nosotros. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él nos va a meter en la tierra prometida. No nosotros, con nuestras fuerzas. Él nos va a llevar seguros, firmes, hasta la tierra prometida. Y todas esas verdades son sí y amén gracias a la obra de nuestro mediador y nuestro redentor por nosotros. Aquel que pone su vida perfecta en nuestro lugar, que llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, todos los que ya cometimos, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer, Él los llevó en la cruz. Por eso es posible que Dios sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Todas estas verdades son sí, amén en Cristo, porque Él está ahora mismo intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Será que sea imposible algo para Dios? Cuando todas estas verdades son sí, amén, cuando el Espíritu de Dios está en ti. Hermanos, cuando me miro a mí mismo, veo imposible perderme. Pero cuando veo a Dios, todo lo que es y todo lo que hace en mí, veo imposible perderme. Podemos cantar otra vez nos diriges otra vez, por favor. La ciudad de Dios. Vamos a cantar nuevamente la ciudad de Dios y así terminamos. Padre, gracias. Gracias por concedernos tu palabra y tus promesas tan gloriosas, eternas, firmes. Señor, gracias por no confiar en nuestra fragilidad. Gracias por mostrarnos lo frágiles que somos, pero también por mostrarnos lo firme, poderoso, fiel, fuerte que eres, suficiente que eres. Gracias, porque nos llevarás seguro a la tierra prometida, que es la ciudad tuya, donde queremos estar, Señor, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Gracias por ello, en Cristo Jesús. Amén.